Hola, voy a hablarle un poco sobre lo que son los fundamentos en medición psicológica. Pues bien, para comprender mejor estos conceptos base de lo que es puntuación estándar, puntuación directa, vamos a iniciar por lo que son los baremos. Básicamente son puntajes normados que se obtuvieron por medio de una aplicación masiva de T. Y esto lo que permite es que comprender mediante lo que es la estadística, lo que es la confiabilidad y lo que es la validez del propio T. Y de igual forma lo que son las condiciones en las que éste se puede ajustar en lo que es un grupo social. En sí es una tabla de valoración que se utiliza para lo que es la valoración del riesgo y así poder estimar la secuela psicológica. Ahora cuando nos referimos a lo que es la puntuación estándar, básicamente es el puntaje transformado entre el baremo y lo que es la puntuación directa. Y esto lo que hace es que se ajusta al grupo normativo de un test psicológico. En sí, cuando nos referimos a la puntuación estándar, este método de comparación entre lo que son las posiciones relativas de dos o más elementos respecto al conjunto de observaciones. Ya cuando llegamos a la puntuación directa es más fácil comprenderla, ya que esta puntuación es obtenida por la suma de los ítems en un enunciado o en un T y luego se convierte en una posición estándar utilizando los baremos. Es decir, la puntuación directa que llega a obtener un sujeto se transforma en una puntuación en relación a la medida del grupo, pero tomando como medida, unidad de medida, la desviación de ese grupo. Entonces, los test proyectivos son propios del videográfico. Antes que nada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las pruebas proyectivas? Estas pruebas lo que buscan es evaluar la personalidad movida por lo que son las motivaciones, percepción de vida, expectativa, autoimagen, conflictos de personalidad y percepción familiar. Técnicamente permiten llegar fácilmente a lo que es el inconsciente debido a que el sujeto desconoce qué aspecto de su personalidad está siendo evaluado en el momento y por lo tanto no puede controlar las respuestas de forma consciente. Entonces considero que estos test son propios de lo ideográfico, considero que sí. Sí, porque estamos hablando que un enfoque cualitativo es un enfoque subjetivo igual que el test proyectivo. Por lo tanto, lo que viene siendo lo ideográfico, lo que plantea es que todos los individuos somos seres iguales. Sin embargo, llegamos a tener características similares. ¿Y cómo se van determinando esto? Por medio de lo que es el test proyectivo. De esta forma nos podemos dar cuenta de esos rasgos determinados. Bien, en el segundo tipo de test, que es el test psicométrico, este test es un test estructurado. Es decir, las personas escogen una serie de alternativas de respuestas posibles y aquellas que se considera es la que se ajusta mejor a su caso particular. Entonces, el test psicométrico es propio de lo nomotético, sí, porque aquí ya alejamos lo que es la parte subjetiva y entramos a la parte objetiva. Estamos hablando de un enfoque objetivo y cuantitativo. ¿Y por qué lo considero propio? Porque aquí los dos ya están basados en lo que es el baremo, en lo que son las puntuaciones directas y en lo que es la posición estándar. Por lo tanto, aquí utilizamos lo que son los grupos normativos para poder llegar a un resultado. Bien, ya llegando a lo que son los conceptos y tipos de confiabilidad, y tenemos el concepto de confiabilidad. Y en sí, pues en una situación importante para hablar de un instrumento confiable es que diversas mediciones de un mismo sujeto utilizando el mismo instrumento deben de dar resultados iguales. Por lo tanto, existen varios métodos para calcular la confiabilidad de esto, al igual que en las formas de calcular la validez, el concepto de correlación o asociación están muy ligados a mayor asociaciones que se pueden hablar de un mayor coeficiente de confiabilidad en las pruebas. Dentro de los tipos de confiabilidad está lo que es la
estabilidad temporal, que implica que un instrumento aplicado de dos momentos distintos al mismo sujeto debe arrojar el mismo resultado. Las correlaciones entre medición deben de ser altas. Después está por mitades. En este por mitades existen dos formas de divisiones por mitades. Lo que es la primera, que dice que una de las mitades iguales, que se usa cuando los reactivos tienen la misma dificultad. Es decir, aquí se generan dos instrumentos equivalentes en que se toma la primera parte de los reactivos, se suman y se correlacionan con la suma de la última parte de los reactivos. El segundo es el método de pares y nones, que básicamente se usa cuando la escala en las que los reactivos crecen con dificultad, es decir, si se toma la primera mitad y la segunda, los instrumentos resultantes no serían equivalentes. Para ello se toman todos los reactivos numerados con números non en una mitad y las escalas resultantes que se tienen de correlacionar quedan así equivalentes. Igual forma, en los dos casos, la asociación entre ambas mitades debe de ser alta. Ya llegando a lo que es la validez, dice que la validez es el grado de confianza que puede adoptarse respecto a la veracidad o falsedad de una determinada investigación. Mejor dicho, cuanta más validez tenga una investigación, mayor fuerza tendrá sus conclusiones y mayor poder de generalización tendrá. Algunos tipos de validez, así en resumen, estamos hablando de la validez externa, de la validez interna, la validez de conclusión estadística y lo que es la validez de constructo.